Profesora, 45 años prácticamente desde que se trató de llevar adelante aquella reforma educativa de 1979 y no hemos hecho absolutamente nada concreto, contundente desde aquel momento. Y seguimos hablando de educación, pero ¿qué estamos realmente cosechando en materia educativa? Buenos días, profesora. Buenos días, Álvaro, y a todos los radioescuchas. Complacida de estar nuevamente con ustedes. Así que, bueno, es el inicio de un año escolar, muy irregular, por cierto. Es, creo, la primera vez en la historia que se comienza el calendario escolar con un calendario diferido, ¿no? Donde van a entrar en dos etapas. Y que yo pienso que va a ser más etapas porque hay colegios que realmente no van a estar listos para la próxima semana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha faltado en estos Bueno, 45 años, profesora, para que realmente hagamos los cambios que se tienen que hacer en materia educativa? sí, muy buena pregunta. Efectivamente, lo que ha ocurrido es una falta de voluntad de quienes han asumido la dirección del Ministerio de Educación, quienes desde 1979, pues que se derogó la reforma, pues se le han pasado en diálogos. Yo incluso he publicado un pequeño libro donde recopilo todos los diálogos, hay 21 en total, desde 1979, y hago un análisis de cada uno, por qué no siguieron adelante, quiénes participaron. Se llama Diálogos en Educación, cuánto más hay que esperar. Y realmente ha sido una falta de voluntad de los gobiernos. Cada uno aparece con una retórica, ¿verdad? La educación será la estrella del gobierno, pero realmente no ha sido así. Cuando digo voluntad, es voluntad tanto de la instancia institucional como de parte de los gremios, de la comunidad educativa, de los docentes, de todos, ¿no? Realmente es una culpa colectiva, es un fracaso colectivo, pero sobre todo de quienes dirigen la educación. Ha habido periodos aquí en que han existido 4 ministros de educación, fracasando de manera estrepitosa, porque realmente hay en estos momentos 24 gremios educativos al frente, pues, en una dirección paralela a la institución, ¿no? 24 gremios. ¿A qué le temen los gobiernos? ¿A qué le temen los gremios? Realmente, ¿Por qué no se ajá, hace? sí, porque realmente pues no se convencen que la educación es el único camino que nos va a llevar a un cambio verdadero. Los países que en estos momentos son desarrollados, pues son los países que lograron empezar por un sistema educativo sólido, le apostaron a eso y lo lograron, establecieron metas. Pero aquí realmente nos hemos pasado dialogando en diálogos del bicentenario, en el compromiso por la educación, pero realmente no hay compromisos ciertos, hay compromisos aparentes. Entonces, la clase política le tiene miedo a unos estudiantes que en otras épocas lideraron los grandes cambios en este país. Me estoy refiriendo a lo que fue en otra época el Instituto Nacional, por ejemplo. Entonces le tienen miedo a eso, le tienen miedo a la conciencia crítica de los estudiantes y los están adormeciendo. La prueba está que son estudiantes que eh, se, se, se centran sobre todo en memorizar, se centran en seguir instrucciones, pero no hay liderazgo estudiantil en las escuelas. Nos hemos referido a los centros educativos, nos hemos referido a eso por muchos años en los medios impresos, sobre todo, explicando el fin, pues, de las ideologías, ¿no? El fin de los estudiantes organizados. Hubo un ministro de Educación que ha prohibido, y se lo he dicho personalmente a la señora ministra, que ha prohibido mediante decreto la organización de la dirigencia estudiantil, que es un factor clave en el cambio de la educación. Y están prohibidos, los estudiantes no tienen liderazgo alguno, solo una vez al año en un programa, en ese programa de oratoria que bueno, realmente pues ya es un guión sabido, ¿no?
Profesora, pasar del diálogo a la acción, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta la próxima gestión y cómo elaborar esa hoja de ruta? ¿Qué cambios tenemos que hacer? Bueno, otra pregunta interesante. Entonces, realmente la situación obedece a que todo el problema en estos momentos se centra en infraestructura, no está pintado, no hay agua, no hay luz, las condiciones son deficientes. Esos son problemas coyunturales que ni un viceministerio de infraestructura lo ha logrado solucionar. Pero el verdadero cambio en educación, se va a lograr con una transformación de los contenidos del sistema, del qué enseñar, de currículum. Entonces no se ha logrado que esto se impulse una transformación curricular desde el nivel preescolar. Hubo una ministra aquí que hizo la transformación curricular desde el nivel de la media, y eso es un error. Si usted tiene un problema en su casa, no va a comenzar por el techo, ¿no? Obviamente. Así que esa ministra se equivocó de una manera dramática, y lo advertimos en su momento, ¿no? Entonces, una hoja de ruta ya está definida. Ya los problemas en educación, todos han sido, mire, ahí hay pueden haber unas 15,000 propuestas en todos. Yo tengo todos los documentos, entonces ya la ruta está definida. En ocasiones hubo consenso para iniciar, pero llega el próximo ministro y dice, ¿sabes qué? Por ahí no es. Entonces volvemos a retroceder. Entonces, lo primero es sacar la política partidista, mire lo que estoy diciendo, partidista del Ministerio de Educación, porque la educación es una variable política, ¿no? Así que eso que define el qué enseñar. Así que yo creo que esa hoja de ruta ya está definida, pero hay que sobre todo cambiar la Ley Orgánica de Educación, que ya tiene también sus décadas, desde 1947, y realmente, 1946, perdón, y entonces hay muchas cosas que asfixian al sistema. ¿Cómo es posible, hago la pregunta en esta mañana, que existan 3.200 profesores que no han sido nombrados y cuya decisión de nombramiento depende de la firma de la ministra de Educación? Usted puede quedar en primer lugar en cada terna. O sea que hay 3.300 ternas. Y finalmente es la mano de la ministra que esté de turno o el ministro que esté de turno para nombrar a ese profesor. O sea, viene la burocracia de por medio. ¿Cuánto tendría que o cuánto demora un ministro en sentarse a firmar y a seleccionar a quienes le sugieren, supongo yo? Porque hay muchos profesores que quedan en primer lugar con el máximo puntaje, pero finalmente es la firma del ministro encargado de educación el que define quién va a estar al frente de ese colegio. Técnicamente es bien difícil, eso burocratiza más el sistema. Entonces vamos a empezar tarde. Yo le hago la pregunta a la ministra de Educación, ¿cuánto va a demorar el artes y oficio, por ejemplo, en iniciar labores? La otra semana, eso es imposible. Eso es técnicamente imposible porque esa infraestructura está dañada totalmente. Entonces no vengan a engañar aquí a los que sabemos de educación diciendo que van a impartir el proceso de enseñanza-aprendizaje por módulos. Yo he visto los módulos y realmente de módulos no tienen más que el nombre. Eso no es ningún módulo, es una lista de actividades. Y no hay talleres tampoco. Entonces todos los estudiantes que estuvieron estos años de pandemia recibiendo la parte teórica, realmente ha quedado desbalanceada la educación porque no hay ningún taller funcionando. Me refiero, por ejemplo, porque he visitado esa instalación, al Fermín Nodó, por ejemplo. Ahí está un colegio nuevo, ahí están los laboratorios, pero en los laboratorios adentro no hay nada. Son bachilleres en ciencias que se gradúan sin haber tocado jamás algún instrumento, algún insumo. Me refiero a informática, física, química, biología que tienen laboratorios. Entonces, a mi juicio, la situación es muy, muy grave. Muy grave. Rolando, muy grave en educación.
Buenos días, profesora Golcher. Siempre es un placer escucharla. Mire, al escuchar sus palabras, me viene la siguiente pregunta. Si esta situación continúa con nuestros estudiantes, ¿cuál va a ser el futuro del país cuando estos jóvenes alcancen graduarse de la universidad y ir a trabajar profesionalmente? ¿Qué alcance tienen las deficiencias de hoy hacia el futuro? Sí, las deficiencias son evidentes y entonces los empleadores pues obviamente rechazan a ese estudiante. Al final vamos a quedar importando profesionales porque los que son graduados de aquí realmente no dan la talla, no están lo suficientemente capacitados desde ningún punto de vista, no solo de conocimientos, sino de valores, de actitudes. Realmente es un mal trabajador, es un trabajador que no está calificado como, por ejemplo, los egresados de algunos centros educativos de el nivel particular, realmente. Hemos hablado en diversas ocasiones sobre las diferentes clases de escuelas que existen, ¿verdad? Desde las escuelas de excelencia, que lo tienen todo para formar estudiantes de primera, hasta las escuelas rancho, que este gobierno no terminó de erradicar. No pudo, no quiso. Le dieron prioridades a otras instancias, a otros proyectos. Estamos hablando de escuelas multigrado, ¿verdad? Que las cifras son de 72%. Usted sabe lo que eso significa para un país y que nunca se ha evaluado, ¿no? Entonces, ahora tenemos una nueva modalidad que son escuelas por módulo, recibiendo clases en centros comerciales, en iglesias, en juntas comunales. Entonces, ¿qué nos está pasando, Panamá? Realmente yo hago un llamado a la opinión pública en general y a los medios en particular para que reaccionemos, para que nos indignemos ante lo que está pasando y busquemos un mecanismo para hacerle frente a esto, porque sí podemos hacerle frente. Otros países tienen una geografía educativa más complicada. Países, por ejemplo, como México, países como Perú, Guatemala, que tienen realmente una cantidad de lenguas indígenas a las cuales tienen que atender. Hay más población. Panamá, por primera vez en su historia, dispone del 7% del Producto Interno Bruto. Pero el ministerio ha dicho que no tiene planificado en qué invertir eso, lo cual es una muestra de ineficiencia del sistema y de las autoridades que en este momento están ahí. Es un ministerio con un viceministro de infraestructura, uno académico y uno administrativo. Entonces, ¿en qué quedamos? No es un problema de falta de personal. Aquí hubo un gobierno que dijo, bueno, vamos a crear un ministerio de infraestructura. Y realmente, pues, se ha demostrado en la práctica que hay una gran cantidad de colegios y centros educativos que comienzan sus clases, pero los otros los han postergado. Y eso es mentira que va a ser para la próxima semana. Es imposible. ¿Dónde usted va a encontrar por los lados de Panamá Norte a un centro comercial que pueda albergar a cerca de 4,000 estudiantes del Instituto Monseñor Beckman? ¿A dónde? En ese lugar. Es imposible. Entonces van a venir con la falacia de darles módulos, de los cuales yo soy enemiga rotunda. El módulo es excelente, pero si está bien organizado. Aquí no. Yo los he visto, los he observado. Por eso estoy hablando y tengo en mi poder algunos. Entonces, ¿cómo es posible? Hay que renovar todo el sistema educativo. Yo tengo el caso de mi nieta, que ahora, el día de hoy, en estos momentos, está ingresando a primer grado. Y mi sorpresa ha sido, en un colegio particular, por supuesto, y mi sorpresa ha sido que a una niña que no sabe leer, ¿verdad?, le han mandado 10 libros de texto. 10 libros de texto para una niña de primer grado. ¿Qué les pasa a esos profesores? Es una falta de supervisión, es una falta de visión de lo que es el sistema educativo, una educación libresca. Ya le digo, yo veo a mi nieta, pues,
La veo, que va a ingresar hoy al primer grado, lo repito, y es una niña ya cargada, no puede en sus espaldas con esos cuadernos, con esos libros de texto, no pueden, no pueden. Así que yo realmente me sigo preocupando. A Álvaro a usted le consta mi preocupación, y que viene, yo quiero decirlo el día de hoy, no de cuando usted estaba en la televisión y tenía el programa y yo iba frecuentemente, no, está desde que estaba en la universidad y fue mi alumno, y a Álvaro Alvarado le molestaba que algunos profesores no llegaban o no daban la clase de lo que tenía que llevar. Ese fue el Álvaro Alvarado que yo conocí en la década del 80, muy molesto con algunos profesores que no daban su clase. Esa clase que se perdió, no se repara nunca. Así que yo hago un llamado que o nos tomamos en serio esto. Bien, se nos cayó la llamada. Vamos a retomarla porque quería hacerle otra pregunta a la profesora. Tengo a Felipe Rodríguez, empresario, dirigente empresarial, con nosotros, y también una persona preocupada por la educación en este país. Y hemos estado hablando con Aurelio Barría sobre el tema, ahora con la profesora Golcher, ahora tenemos a Felipe Rodríguez. Felipe, hay dos cosas. Una, ¿realmente los padres de familia están conscientes de las debilidades en materia educativa que tenemos en Panamá, o creen que sus hijos están recibiendo una educación normal, de primer mundo? Y segundo, la semana pasada Manpower, en un estudio que hizo, refleja que el 65% de los empresarios encuestados no encuentran el talento en Panamá para llenar las vacantes. Hablemos de estos dos temas y también se reincorpora la profesora Golcher. Adelante, Felipe Rodríguez. Muchas gracias, muchas gracias. Te saludo acá desde Dominicana. Estamos en una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo que va a abordar casualmente cómo levantar a los países de Latinoamérica que lo tienen todo, pero que no logran articularse, administrarse adecuadamente. No hay falta de recursos, es el de una mezcla de cosas que tienen que ver con la voluntad. El sistema, cómo está diseñado, no está presentando los mejores resultados. Nosotros que recibimos ese producto del sistema educativo somos los que podemos valorar de primera mano el resultado, y es muy malo. Y sobre todo tiene brechas. O sea, no es lo mismo la educación en una escuela pública de la ciudad de David que una en Atochamí, la comarca Nove Buglé. Ahí hay una brecha enorme, y también de algunos colegios públicos de la capital versus de algunos de las provincias. Ese es otro problema. Y la gente, como no tiene las oportunidades en estas áreas más remotas, las provincias, lo que hace es migrar hacia ese centro donde se producen los mejores empleos, pero no necesariamente se incorpora a la masa productiva de capital humano, pues no tiene la formación y queda marginado y queda sumándose a una serie de problemáticas sociales que ya empezamos a ver en las ciudades. Definitivamente, las causas del problema podemos hablarlas mucho acá. Creo que una de las causas es la falta de compromiso de la propia familia. Vemos que estudiantes en escuelas, incluso con muchas limitaciones, logran avances si la familia se suma, si la familia complementa, si está encima. Y creo que eso nos hace falta muchísimo. No puedo generalizar, pero sí hay una gran cantidad de familias que se han desconectado de esa función tan importante de educar a sus hijos, porque la educación contempla también esa formación que decimos en habilidades interpersonales, cosas que tienen que ver con la ética, la moral, el relacionamiento entre las personas, el capital social que debemos construir. Esas cosas se pueden enseñar en la familia, y ahí también estamos fallando. El tema del talento. El talento lo tenemos. Mira, tenemos mucho talento potencial, pero no desarrollado. Eso es lo que hemos podido ver.
la calidad, como te dije, las brechas, sobre todo en calidad de la educación, son horribles. La escuela de Atochaví el colegio secundario, está graduando, por ejemplo, bachiller en turismo. Y yo entusiasmado porque ahora hay un crecimiento en el oriente chiricano, en el Golfo de Chiriquí, Boca Chica, inversión extranjera que ha venido y que requiere recursos humanos. Y a mí me llama la atención cuando veo que son hasta extranjeros que llegan a aprovechar esas oportunidades. Y me dicen que es que no hay la suficiente calidad del recurso humano. Y yo mismo he contratado bachilleres en turismo porque estamos también impulsando algunas actividades relacionadas con el turismo en esa región de Boca Chica. Y te digo que no saben a veces ni encender una computadora. Hay que prácticamente formarlos de cero. Entonces, ¿qué oportunidad le puedes dar? Las más básicas. Incluso hay mucho analfabetismo todavía. Me agrada mucho decir que hay un complejo agroindustrial que se está instalando en el oriente de Chiriquí, que ha reclutado personas que tengan ciertas habilidades productivas desde el punto de vista agrícola, pero obtenidas por experiencia, y los lleva incluso a una formación para que sepan leer y escribir, la más básica. Y acabo de salir de una graduación y mira, la emoción es importante, la que se le da a uno cuando uno ve que una persona se supera, o sea que el talento está allí. He visto en esas empresas que invierten en ese capital humano formar a indígenas con muy bajo nivel educativo para manejar equipos computarizados, tractores que tienen que ver con una serie de conocimientos y lo aprenden. O sea, para mí el talento está. El tema es que no hemos sabido desarrollarlo. Sigo con la profesora Golcher. No se vaya, Felipe, porque estamos en el tema. Y la misma pregunta que le hice a Felipe Rodríguez se la hago, profesora, y es, ¿los padres de familia están conscientes del bajo nivel educativo que reciben o la baja calidad de la educación que reciben sus hijos o no están conscientes? Bueno, no hay una investigación científica que pueda darnos fuerza, fundamentación para responder sí o no, ¿no? Pero por lo que uno puede percibir en conversaciones, en comentarios de otro tipo, por las redes sociales, por diferentes medios, uno puede decir que no lo suficiente. Yo coincido con el licenciado Felipe Rodríguez, me consta su interés por la educación de hace muchas décadas y efectivamente los padres de familia no han dado lo suficiente para estar preocupados por el futuro de sus hijos. Y entonces sueñan con que este estudiante se gradúe, pero graduarse para encontrar trabajo ¿a dónde? Vemos las filas de gente buscando empleo, donde realmente pues las posibilidades son remotas. Sigue existiendo la deficiencia, además de las que ha señalado el licenciado Rodríguez, en inglés sobre todo. El inglés es básico, entonces esto, a pesar de que se invirtió en un gobierno más de 220 millones de balboas, mandando a los estudiantes, a los profesores, a estudiar inglés en otras universidades, fue otro espejismo educativo, porque nadie aprende inglés en 3 meses, ¿no? Jamás, y los acreditaron, ¿no? Así que yo pienso que hace falta mucha conciencia de parte de los padres de familia en términos de preocuparse más los que pueden hacerlo. Hay otros que llegan en la noche a su casa agotados por las distancias que tienen que recorrer para llegar a su casa, y no los estoy justificando, sino que señalando un contexto que les es contrario, ¿no? Muchos están conscientes de eso, pero les resulta difícil cumplir ese cometido. Llegan excesivamente cansados con ese nivel de estrés. ¿Qué aprendizaje puede existir con padres de familia y estudiantes también, que desde las 3 de la mañana tienen que salir de sitios lejanos para llegar a un centro de trabajo, para llegar a un centro educativo? Es una sociedad agotada, cansada, que pasa horas y horas y horas dentro de un transporte público. Entonces, son muchas variables, ¿verdad? La educación es un proceso en el cual influyen una serie de variables, y este año tenemos cerca de 10.000 estudiantes
que han desertado del sistema, ¿no? Aunque el término no les agrade, pero es eso, ¿no? No tienen capacidad para comprar sus uniformes, para asistir con regularidad a la escuela. Entonces son 10.000 estudiantes que pueden en un momento dado ser víctimas o sentirse atraídos por las pandillas y por las bandas. Entonces es grave la situación. Yo creo que Colón está dando pues Colón y el resto del país está dando una muestra del nivel de inseguridad que existe en este momento. Muchas de esas bandas están conformadas por estudiantes adolescentes que han tenido que interrumpir sus estudios y ser presa fácil de estos grupos que le ofrecen dinero fácil, peligroso, pero fácil. Lisbeca y Rolando. Sí, profesora, ante la problemática que nos expresa, también me gustaría conocer su punto de vista sobre el presupuesto histórico que maneja el Ministerio de Educación en este 2024. Hablamos de 3.539 millones tras una ley aprobada en el 2023, correcto, la ley 362. Correcto. ¿Qué opinión le merece este incremento que habla de no será menos del 7% del Producto Interno Bruto? Sí, si el ministerio no tiene criterios técnicos basados en estadísticas confiables para hacer una inversión, ahí está el problema. La estadística siempre ha sido incompleta, siempre ha sido tardía o no existe. Entonces es difícil que se tenga una lista de prioridades de dónde y por qué invertirlas. Yo considero que está fallando, por ejemplo, la capacitación docente. Ya esa capacitación de 2 semanas de clase donde no se evalúa a nadie, 2 semanas de capacitación docente, actualización, donde no se evalúa a nadie, la gente va, se sienta, escucha y el que aprendió, aprendió y el que no quiso tampoco. Entonces, por primera vez en la historia, Panamá tiene el sistema educativo, el presupuesto per cápita más alto de toda América Latina, ¿verdad? Y sin embargo, los resultados son demoledores, tanto en la prueba PISA como en cualquier prueba que haga. La prueba quizá más evidente es que los estudiantes, eso sí hay investigaciones científicas, los estudiantes de tercer grado en adelante no pueden comprender lo que leen, y ahí viene el fracaso en matemáticas. Si usted no puede comprender su lengua materna, no puede interpretar, no puede deducir, no puede inferir, no puede comparar, difícilmente entonces tiene esa capacidad para aprender. Entonces, yo creo que el ministerio con ese presupuesto, si fuera mejor invertido, si fuera invertido con base a las prioridades que tiene este país, que son las áreas rurales, que son las áreas comarcales, donde estamos diciéndole a nuestros pueblos originarios, quédense ahí, y de ahí no van a salir, porque no les damos una educación de calidad, porque seguimos tratándolos en escuelas rancho, que es una vergüenza para este país, que se jacta de ser un hub, ¿no? Turístico y demás, económico, tecnológico, pero realmente su población en proceso de inserción laboral es bastante precaria, ¿no? Entonces aquí no nos extrañemos esa ola de extranjeros que van a venir a suplantar la mano de obra profesional. Entonces, repito, el presupuesto del ministerio por primera vez realmente es un presupuesto considerable, pero si no hay medición de resultados y los resultados que hay son negativos, son deficientes, son preocupantes, entonces difícilmente vamos a poder seguir adelante. Yo escucho a algunos candidatos, uno de ellos en particular, que está diciendo que va a construir 100 escuelas. Quiero decirle a ese candidato que desde la invasión para acá en este país no se han construido ni 50 escuelas, con todo lo que hemos pasado. Entonces, ¿cómo ese candidato se atreve a proponer? La propuesta está bien, ¿no? Pero no procede, no tiene lógica. ¿Cuánto personal se necesita nombrar para que una escuela funcione, además de los docentes, ¿no? Además del personal administrativo? No es solo construir escuelas, es realmente que funcionen adecuadamente. Entonces yo veo a algunos candidatos bastante entusiasmados, poco realistas, no tocan fondo,
de lo que se puede hacer en educación y no le dan prioridad a lo realmente relevante, que es cambiar el currículum. Ya usted puede revisar esos programas de estudio del Ministerio de Educación y darse cuenta que están obsoletos. Por un detalle muy sencillo, busque la última página, busque la bibliografía y ahí se dará cuenta que son libros de hace 20, 30 años que están poniendo los profesores que los redactan como referencia. Ahí, solo con ese indicador, unas metodologías que se empleaban cuando yo era estudiante hace muchas décadas, cuando yo estaba en primaria, se siguen mostrando todavía, se siguen aplicando todavía. Entonces el sistema tiene que cambiar. No es posible, y esto yo he hecho investigaciones, he ido al lugar, que haya un profesor de español dictando todas las materias de premedia. Eso yo lo viví. Fui a la escuela Luis Jiménez de Cerro Azul y quedé impactada de ver a un profesor de español impartir todas las materias del currículum. Eso es, y todavía eso no es lo más grave. Lo más grave es que hay profesores en la media, o sea, todo lo que es ya cuarto, quinto y sexto año, de una materia, y el ministerio tiene reglamentado esto mediante un decreto, le llama instructores vocacionales, profesores que dan todas las materias cuando se graduaron de la universidad en una de ellas. Entonces esto es grave. Son profesores multiaño, multigrado, ¿no? También en secundaria, o sea, un profesor que sabe álgebra, sabe química, sabe física, sabe música, sabe inglés. No puede ser eso. Yo lo viví. Yo fui a esa escuela y publiqué en el diario La Prensa el artículo. Un maestro enseña 13 asignaturas. Eso es imposible, nos estamos engañando. Entonces, yo creo que realmente ya nos llegó el día y la hora en que o enfrentamos esta situación de verdad con los técnicos y los académicos que este país tiene suficientes en cantidad y en calidad, o aquí, por más presupuesto que le inviertan al sistema educativo, que le destinen, no vamos a seguir adelante. Sí, Rolando. Sí, bueno, miren, después de escucharlos, si yo fuera un estudiante que estoy oyendo este programa, yo tendría que preguntarme ¿por qué tengo que ir a la escuela? ¿Para qué? Yo puedo educarme en Internet. ¿Por qué yo tengo que recibir lecciones que son de hace 50 años? ¿Por qué yo tengo que leer un libro de hace 30 años? Si yo quiero ser un estudiante que realmente aspiro a ser alguien en mi vida, sencillamente la respuesta es muy sencilla. No tendré el título, pero muy probablemente consiga trabajo en ese centro de industrial que se está haciendo en Chiriquí, o tal vez en alguna otra industria. Pero lo que tenemos en este momento es un serio problema que no enfrentan los políticos. Fíjese, yo quisiera saber cuándo el ministerio se ha sentado a buscar las necesidades del mercado panameño. ¿Cuáles son las carreras que se necesitan? ¿Qué instrucción, qué orientación reciben los estudiantes sobre las carreras que se necesitan? Es que es muy sencillo destinar 10.000 millones a la educación, pero si no sabemos qué hacer con ese dinero, es por gusto. Lo que es peor, ¿qué hace la ministra firmando nombramientos? Eso debería ser tarea de un comité de evaluación serio. Pero la ministra firmando o sea, ¿en qué trabaja la ministra? Firmando nombramientos. Esto es vergonzoso. O sea, lo que ha narrado la profesora Golcher debería llamarnos a la reflexión sobre el futuro de nuestra educación. Y es que este año vamos a votar otra vez 5.000 y pico de millones. Porque los resultados son nefastos. No tenemos gente capacitada. Llegan los empresarios, los entrevistan y dicen,
tengo que entrenarlos, tengo que enseñarles a leer. ¿Por qué? Después de estar 12, 14 años en una escuela, todavía no saben interpretar lo que leen. Todo lo que se hace en los gobiernos en materia de educación, da vergüenza decirlo, pero son con criterios políticos. Tenemos culpa a los padres de familia por no intervenir. Los docentes que se oponen a absolutamente todo. Hay que sacar sus excepciones, pero los gremios no ponen de su parte para superar esta situación. Y hay mucha política metida en esto. Entonces, decía la profesora Golcher que vamos a tener estudiantes que van a llevar esa ignorancia funcional hacia futuro. ¿Y qué nos queda? Buscar docentes, buscar profesionales, porque la empresa privada necesita profesionales fuera del país. Pero si tenemos nacionalizadas las profesiones, ni siquiera eso podemos tener, aprender de algún profesor de extranjero o tal vez de algún profesional. Aquí, si quieres ser famoso, tienes que ser panameño. Si quieres ser doctor, tienes que ser panameño. Si quieres ser abogado, tienes que ser... O sea, todo esto nos lleva a un callejón sin salida. Y usted, Rodríguez, yo quisiera que le explicara a la audiencia qué efectos está teniendo esto en la economía. ¿Qué futuro le espera a la familia panameña? Esto parece un círculo vicioso. Aquí escribe, y voy con Felipe Rodríguez, aquí escribe un oyente y me dice algo muy cierto y que va a tono con lo que tú acabas de plantear. Los gremios tienen secuestrada la educación. Hay muchos profesores cobrando sin carga horaria. Muchos directores de escuela, por razones de gremio, proponen necesidades de nombramiento de profesores que no necesitan. Se amenaza con cerrar calles manipulando a la membresía de los gremios para el apoyo a movimientos sin razones. ¿Dónde está la vocación de los actuales docentes? ¿Dónde está la vocación de los gremios? ¿Les importa realmente? Sin generalizar, porque no podemos generalizar, pero esto le está haciendo un gran daño a la educación. Felipe Ariel Rodríguez. Mire, esto es tan importante, tan importante. Repito, y te voy a llevar información, Álvaro, de este tema que se va a tratar acá en el BID a nivel latinoamericano. Y dice el título: el aprendizaje no puede esperar. 2 puntos. La urgencia de acelerar las inversiones y los resultados en educación. Voy a estar metido en ese tema. Muchos dirán, bueno, pero ¿qué hace Felipe visitando allá un congreso y una convención de el BID y metiéndose a ver temas de educación? Yo creo que los empresarios tenemos que preocuparnos por la situación que se está viviendo. Rolando acaba de hacer una pregunta. Yo no puedo echar para adelante una inversión, por lo menos en nuestra familia, desde mi padre. Yo soy segunda generación y viene una tercera generación y cumplimos este año 70 años de la empresa Felipe Rodríguez. No podemos si nosotros no tenemos ese capital humano formado. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme para formarlo dentro de nuestras empresas y con ninguna garantía de que eso te ayude, porque a veces las deficiencias son demasiado profundas. Miren, eficiencia en la educación. ¿Y por qué? Es que el país está sufriendo de un aparato estatal excesivamente burocrático, ineficiente, secuestrado por el clientelismo. Ese para mí es un tema que ya es transversal. Hemos llamado la atención sobre esa situación. Un emprendimiento que usted quiera hacer para generar empleo, para generar riqueza, para que todos ganemos aquí. ¿Qué problema, señores? Años para poder llevar a cabo eso, el sistema te obstaculiza. Hicimos una evaluación en las 963 escuelas, colegios, centros educativos que tiene la región occidental, incluyendo Bocas del Toro, la comarca y Chiriquí, para
identificar la necesidad de agua en los centros educativos. Usted sabe que un centro educativo sin agua, la catástrofe que es, desde el punto de vista sanitario. Cáiganse para atrás, que 7 de cada centro educativo de la región occidental no tienen agua potable. No tienen agua potable. Tengo esa información, la levantamos con ayuda del PNUD para poder hacer algo, porque en plena pandemia, nosotros en el sector privado acá de Chiriquí, con el Centro de Competitividad, llamamos a un gran congreso para evaluar la situación de la educación, que aprovecháramos ese tiempo para pensar en cómo mejorar la educación. Y salió un proyecto que le llamamos escuelas potables, estudiar sin hambre, los temas más importantes, y salieron proyectos, y uno de ellos fue de dotar de agua potable a las escuelas de la región occidental, y por eso hicimos este estudio. Pero cáiganse para atrás, cuando nos damos cuenta que esa es la situación, buscamos recursos, la Embajada de los Estados Unidos nos aportó recursos, la empresa privada sumó varios, pusimos platita, y empezamos para resolverle a 30 de las escuelas con más dificultad, aquellas donde ya habían casos de salud de niños intoxicados por tomar agua contaminada. Y empezamos a nosotros tratar de resolver el problema. La burocracia te choca, la interoperatividad institucional. Por ejemplo, MINSA, que tiene que ver con este tema de la salud. Meduca, brechas enormes porque no se entienden. Comprando nosotros los instrumentos para reparar esos sistemas o montar, porque algunas no tenían ni siquiera un sistema de agua. No podíamos encontrar quien nos ayudara a llevar los tanques de reserva, Álvaro. Y tú sabes la cantidad de dinero que se gasta en ese aparato burocrático. Pero cáiganse más para atrás todavía. Cuando estábamos montando esto, nos dimos cuenta que hay un programa en el Meduca financiado por el BID de $100 millones para mejorar la calidad educativa. Y dentro de esos 100 millones hay un programita de 5 millones para dotar de agua potable a las escuelas. Entonces nosotros buscando el realito acá para resolver, y la plata estaba ahí sin ejecutar prácticamente, o con una ejecución pero malísima. O sea, la eficiencia del gasto educativo es de los peores del mundo, yo creo. Y ahí lo tocamos, entonces nos metimos, pero ¿por qué si teniendo el dinero no resuelven el problema? Mira, la suma de todas las cosas, la falta de compromiso del funcionario público que está en una oficina refrigerada y que no siente esa necesidad porque él recibe su cheque tranquilo y se va para su casa, pero la conciencia de lo que están sufriendo los que no tienen esas oportunidades, y cuando uno se va y camina y va a esos sitios, a esas comunidades y percibe eso. Y te tengo otra. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha logrado canalizar más de 10 millones de euros para ayudar a comunidades apartadas, principalmente la comarca Nove Buglé. Incluyen acceso universal a la energía con paneles solares, solución de agua para centros educativos, porque teniendo la energía ya puedes montar un sistema para un pozo, etcétera. Y también tiene dinero para enseñar la agricultura familiar y todo eso. ¿Qué lío para ejecutar donaciones que nos dan, que nos regalan? Se trancan porque en la oficina tal no dan la autorización y te dicen que eso no tiene que ver ahí, que sino que tiene que ver con el MEF, y el MEF te manda para relaciones exteriores. Yo lo estoy viviendo. Tuvimos que firmar un convenio a ESIT, SECONRO, que es el Centro de Competitividad, para que el SECONRO ayude a ejecutar dineros regalados. Mira, aquí la falta de conciencia, disculpa que me emocione, pero de verdad que es un tema que ya escapa a las manos, la falta de conciencia de los que pelechan del sistema, que se la pasan recibiendo su chequecito, que yo no sé dónde va a salir la plata para seguir soportando esa planilla estatal ineficiente que se chocan. Entes que tienen cientos de empleados, pero el que manda en ese ente no es el ministro ni el director, manda el diputado que los nombró. Ahí vienen.
Por ahí vienen los temas. Te lo digo porque estoy viviendo otra situación en otra institución ad honorem, porque yo todo lo que hago es ad honorem. No me pagues un centavo por esto que hago. Esto se me metió a mí en la cabeza desde hace 45 años que tengo que estar en los gremios, en la sociedad civil, tratando de ayudar, pero cuando tú te chocas contra esto, mira, la verdad es que yo le aprendí a mi padre algo, ser perseverante. Sin eso ya hubiera claudicado hace rato, como muchos ya dicen, esto no tiene solución. Aquí el país ya definitivamente lo vemos rumbo a un abismo enorme. Ya estamos cayendo en un abismo fiscal que nos va a arrastrar a otras cosas, como ya dinero tampoco va a haber como lo ha habido antes, y si no lo hemos sabido manejar, imagínate con menos dinero ahora, porque vamos a tener que apretarnos los pantalones con todo el problema fiscal que tiene el país. El endeudamiento exorbitante sin una eficiencia mínima en el uso de esos recursos. Por ahí anda el asunto. Gracias a Dios, yo te voy a decir una cosa, yo no meto la mano en el fuego por todos los empresarios, pero yo creo que este país ya se hubiera caído si aquí la empresa privada no estuviera metiendo la mano en inversiones y a pesar de todo, seguir generando empleo. Felipe, gracias. Seguimos en contacto. Profesora Golcher, una conclusión de lo que hemos hablado realmente que me deprime. Sí, yo creo que estoy convencida y sigo luchando, igual que el licenciado Rodríguez, me consta su preocupación, su trabajo, por la educación. Sigo insistiendo en la importancia de que este tema siga siendo la prioridad del gobierno, no sé, el gobierno que viene ahora, pero tenemos que esforzarnos todos, la empresa privada, los medios de comunicación que también educan, los padres de familia, dar más, y sobre todo los estudiantes. El día que los estudiantes, igual que pasó en Chile, por ejemplo, que es la experiencia más reciente, reclamen que la educación que está recibiendo no les permite insertarse positivamente en el mercado laboral, ese día la suerte de Panamá habrá cambiado. Pero los estudiantes se resignan con lo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema ha ido bajando también su nivel de calidad. Y ya para cerrar, diría, se ha instaurado una cultura del facilismo. La universidad, por ejemplo, ha bajado su promedio de admisión. El sistema el año pasado, al verse atrapado por una serie de fracasos multitudinarios, bajó al nivel promedio. Hay también una beca de por medio que tiene que ver cómo la reciben, y aprobaron a estudiantes con 2,5. Y lo más grave, que lo he conversado con usted en otras ocasiones, es que aquí se sigue promediando a los estudiantes con los de primaria, con la sumatoria de todas las asignaturas. Eso es grave y eso tiene que cambiar. Y eso no se necesita más que voluntad de parte de todos los sectores para pedir un cambio. Los estudiantes de primaria salen mal, fracasan en unas materias, pero como les va bien en educación física y en otras materias, hacen una suma promedio y aprueban el año. Nos estamos engañando. Entonces yo creo la importancia de mantener este tema en la agenda nacional con prioridad, porque veo que a nivel de la presidencia, a nivel de debates presidenciales, pues no es la educación lo prioritario. Así que yo sí creo que programas como este deben seguir llamándonos la atención del futuro en el cual ya llegó, está aquí y estamos en un abismo. No es que nos aproximamos, ya estamos en él. Y yo pudiera decir también muchas cosas positivas que las he vivido, sobre todo unos muchos meses que yo viví en Boquete y vi otra situación positiva, muy alentadora en los docentes, porque no todo es malo en educación, pero no se conoce. Así que Álvaro, yo le agradezco una vez más su invitación para poder dialogar y expresar la esperanza que tengo en que puedan venir mejores épocas para la educación, y al venir mejores épocas para la educación, el país va a comenzar a cambiar. Gracias.